Ser podcast. A ver, José Carlos, directo y sin anestesia. Venga. Yo creo, de verdad, y siento que hoy más que nunca, en este increíble y tremendo inicio de 2026, necesitamos la luz de la filosofía o alguna lectura filosófica de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. ¿Tú por dónde empezarías una reflexión? Desde tu negociado, desde la mirada filosófica. Bueno, quizás lo más evidente es cómo se ha disociado la moral del poder y de la política. Pero bueno, esto es evidente desde hace ya mucho tiempo. O sea, no es algo nuevo, aunque no deja de preocuparme. Incluso hoy decía Donald Trump que los únicos límites de su poder y de su ambición era su propia moral. Su propia moral, con lo que estamos al arbur de sus procesos educativos, o sea, de cómo hayan educado el criterio moral de este señor. Pero fíjate, hay una lectura, venía pensando en la moto para acá, hay una lectura que no he encontrado en los medios de comunicación y tiene todo su sentido, para mí muy importante, y es cómo se ha deslavazado el cuarto poder en estas narrativas de principio de año. El cuarto poder son los medios de comunicación. Y se supone. Y siempre, claro, pero siempre han tenido esa labor de fiscalizar a los poderosos y de pedir rendimiento de cuentas de alguna manera, ¿no? O de poner los hechos sobre la mesa. Y yo con lo que me he encontrado en todas estas narrativas que he estado leyendo, especialmente los titulares y los análisis, es que los marcos conceptuales que crea el poder para narrar lo que ha hecho han sido asumidos y comprados sin aparato crítico por parte de los medios de comunicación, hasta el extremo de que han convertido los eufemismos que utiliza el poder para disfrazar lo que hace, lo han convertido a los medios de comunicación en categorías. Y esto a mí me parece peligrosísimo, porque hemos dejado de hablar de actos violentos y hablamos de operaciones militares. Ha sido una operación militar. Bueno, pero sí, se utiliza ese lenguaje. Sí, se utiliza, pero porque... No siempre, pero sí, es verdad. Pero yo lo he visto en muchos sitios. No se habla de secuestro, sino de extracción. Sí, Incluso se dudaba o las primeras horas de detención. Sí, también de detención, ¿no? Eso es un secuestro. Y no se habla de asesinato, se habla de bajas. Y todo esto a mí me causa un estupor, porque si el cuarto poder no tiene el aparato crítico suficiente para narrar la realidad de lo que ocurre, lo que hace es someter el criterio de control a lo que el poderoso legitima, ¿no? Y esto para mí es muy peligroso. Otra cosa, al hilo de que estás comentando, otra cosa son los canales alternativos que ha buscado el poder para difundir relatos falsos. Es decir, que pueden ser las redes sociales o medios afines. Es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, hace un par o tres de días, el asesinato de esa mujer, de esa observadora civil en la ciudad de Minneapolis, cuando estaba controlando los movimientos de los agentes antimigración en una redada. Ese asesinato, que además hay un vídeo donde se ve como le pega 2 tiros, o sea... Pero eso es diferente, porque ahí hay un vídeo, y entonces la imagen suele tener una narración tan directa o hay un vídeo, pero a pesar del vídeo, el relato oficial es que la mujer era una loca izquierdista que quería atropellar a la gente, y el vídeo enseña que no, que es mentira, y aún así eso se hace circular. O sea, vale, pero ahí el poder puede intentar seducir con toda su narrativa que la evidencia se impone. Pero si no tenemos evidencias de lo que ha ocurrido en el secuestro de Venezuela, al final, si no tienes ese aparato crítico, no tienes la capacidad de legitimar tu mensaje y tu trabajo como medio de comunicación. Bueno, ayer Trump las pasó canutas con un grupo de periodistas del New York Times y algún otro medio que le pusieron el vídeo y empezó a balbucear porque claro, ante la evidencia no sabía qué decir, ¿no? No sé. Esta es una. Y luego también se me ha pasado, mira, otra cosa que es evidente, la legitimación del miedo. ¿no? Que creo que esto es un fundamento. Cuando le he dicho a Páramo que entraría a otra cosa distinta, estaba refiriéndome al miedo, precisamente. Sí. Bueno, dilo. Es que esto ha pasado, ¿no? Porque de repente en el imaginario global, después de lo que ocurre, empezamos a tener un miedo a que la siguiente o el siguiente foco que tenga este señor tan poderoso seas tú, ¿no? Y entonces, antes de que pase nada, mucha gente se va a plegar a la amenaza del imperio. Es que el miedo, entre otras cosas, genera ansiedad,
es y ha sido también uno de los mecanismos de control individual y social más efectivos. Bueno, un colega tuyo, el filósofo Bernat Castany, tiene un libro titulado precisamente Una filosofía del miedo. La propaganda política, comercial, sabe de algún modo que es ese cerebro más primario, ese paleocerebelo, podríamos decir, es el que nos hace tomar las decisiones, es el que nos hace más manipulables. De algún modo lo que buscan es estimularlo, impedir que sea el segundo el que domine, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad, yo creo que en todas las sociedades ha pasado lo mismo, pero una sociedad en la cual se estimulan nuestra parte más primitiva, con miedos, con amenazas, con ansiedades, para sacar un rédito económico o político. Es que es tan evidente, ¿verdad? Sí, aparte el llamamiento a la emoción, y una de ellas es el miedo, siempre ha sido un fundamento de acción primario muy básico que funciona muy bien, sobre todo con la masa, con la población. El miedo además camina a la par de con la inseguridad, ¿no? Sí, bueno, esto lo cuenta muy bien Bauman en su obra Con el miedo líquido, sí. ¿no? Y él viene a decir que además la inseguridad contemporánea quizás sea de las peores que han existido porque los miedos de hoy son dinámicos, son miedos que fluctúan, son miedos cambiantes, muy inestables. Entonces, claro, eso genera mucha dificultad para cómo afrontarlos, porque cuando tú tienes el miedo bien identificado y acotado, sí puedes empezar a trabajar las herramientas para superarlo. Pero si los miedos van constantemente fluctuando, tenemos un problema a la hora de afrontar esto. Por seguir con este hilo del miedo y de la inseguridad, vamos a invertirlo, es decir, preguntémonos, ¿qué es lo que nos hace sentirnos seguros? Bueno, no respondas tú, ni yo, que responda gente de la calle, va. La verdad es que tener gente a tu lado que te quiera, gente que te respete, que se preocupe por ti, que muestre sus valores para hacerte sentir querido, la verdad, y hacerte a la vez sentir seguro. Lo que me hace más segura a mí es mi desarrollo intelectual, porque acá, por ejemplo, yo soy inmigrante, pero yo vivo años acá en España sola. Y yo tengo que viajar mayormente a otro país, ni siquiera a mi país, sino a otro país, a ver a mis hijas, a mis nietos. Pero yo durante acá me siento fenomenal, estupendamente, hago lo que me gusta. Pues yo creo que lo que más segura me hace sentir es mi familia, y en mi familia pues obviamente incluyo también a mi pareja, porque es alguien que siempre va a estar ahí, que te va a estar apoyando siempre. Yo en mi caso he tenido mucha suerte con mis padres, con mis abuelos, también con él. Entonces, pues me hacen sentir súper segura y súper bien. La familia, para mí la familia es lo más importante. Desde que naces hasta luego ya cuando te haces mayor y tienes hijos, pues es un capital importantísimo. Mi familia siempre va a estar ahí, quieras o no, y el dinero, pues, desde mi punto de vista es una parte de felicidad. O sea, me encanta comprarme cosas y chuminadas y pues, quieras o no, saber qué tengo ahí, en plan, si estoy triste, pues digo, me apetece comprarme, yo qué sé, una paleta de maquillaje, pues tengo dinero, ¿sabes? Pero sobre todo me hacía muy feliz mi gata, porque, pues no sé, cuando estaba triste o tal en casa, siempre sé que estaba con ella. Pues a mí lo que me hace sentir seguro es sobre todo la gente con lo que me rodea, en plan colegas y tal, porque quizás eso no es la familia que escoges. Para tener amigos hay que tener mucha seguridad, confiar en esa persona, no solamente amigos, es amigo por llamarlo, confiar, respetar y valorar a una persona. Pero fíjate, no sé si se nos ha ido desviando un poco el terreno de las respuestas, pero yo escuchando muchas de estas opiniones, bueno, de gente, de transeúntes de Gran Vía de Madrid, tampoco. O sea, sentirse seguro o estar seguro, ¿es estar protegido o es algo diferente? Bueno, de estas respuestas, a ver, claro, decían familias y amigos, es casi todo lo que ha salido, ¿no? Pero tiene mucho sentido porque cuando se trata de la seguridad hay una correlación directa con el conocimiento. Es decir, la familia es el ámbito de conocimiento más próximo y casi certero que tienes. Conoces muy bien a la gente que te ha criado y con la que te rodeas. Entonces, son, digamos, predecibles en sus comportamientos. Y una de las cuestiones más importantes para sentirte seguro es saber lo que esperas de la otra persona y tener la confianza en que lo vas a recibir. Entonces, la seguridad te lo da el conocimiento. Por eso los procesos cognitivos y las personas que amplían su capacidad cognitiva al máximo, yo creo que tienen más posibilidad de sentirse seguros en esos procesos. Pero tú estás hablando entonces de seguridad interior. Ah, bueno, sí, estar claro. seguro de uno mismo, ¿no? Sí, sin duda, pero seguro de que haces lo que debes y duermes tranquilo. Que conoces también en ese proceso tus límites, que tienes la capacidad de confiar en que tienes esa posibilidad resolutiva ante la eventualidad que se presente
y que confías en muchos sentidos, tanto en ti como en los otros. O sea, es un proceso de confianza que tiene mucho que ver con la seguridad. Oye, volvamos al tema que con el que comenzamos esta conversación, que es todo lo que está haciendo Trump y lo de la moral, esa apelación que ha hecho hoy. Los límites los marca mi propia moral, en fin. Bueno, mira, escucha lo que el escritor canadiense Michel Ignatieff escribió hace unos días en un artículo publicado El destino de Venezuela y el futuro de la soberanía, se titulaba, en la revista Letras Libres. Mira, decía lo siguiente: en el mundo en el que hemos entrado, los países más débiles deben aprender a adquirir autosuficiencia, resiliencia y astucia para mantener a raya a los depredadores. Una Europa débil y dividida no puede seguir dando lecciones morales a Estados Unidos mientras intenta regular a sus gigantes económicos. Toda su razón de ser como proyecto político depende ahora de dotarse de mercados de capitales para construir su propia fortaleza económica y de la capacidad militar para defenderse. Que yo creo que tiene más razón que un santo, pero esto evidencia que la moral no es lo que no es lo que prima, digamos. Es que es descorazonador escuchar que las lecciones morales que intentamos poner sobre el tapete internacional desde Europa caen en saco roto no por tu falta de ejemplaridad, sino por la irrelevancia de tu poder. En ese sentido. Es decir, al final no te reconocen autoridad en el sentido de elemento poderoso, y entonces cualquier cosa que hagas, lo triste en este sentido es que lo moral no se sustente en la ejemplaridad. Eso. Esto es Ese es el concepto. En este proceso, ¿no? Y claro, viendo lo que dice aquí, al final tendremos que conseguir primero el poder para después ser ejemplar con la moral, viendo lo que dice Ignatieff. Y luego está una cosa que en esta crisis o en esta situación en la que nos encontramos, fíjate, mucho o bastante se ha invocado en los análisis de estos días a lo que ocurrió en Irak, con la invasión en el año 2003, el petróleo. Claro. En 2003 no se decía sin ningún tipo de tapujo lo del petróleo, que era una guerra por el petróleo, aunque todo el mundo lo sabía. Hoy ya se proclama públicamente con absoluto descaro. Pero bueno, también hay, y desde el terreno de la filosofía, hay quien buscaba y quien busca alguna explicación o alguna justificación. En 2003 le preguntaron al filósofo español, a Gustavo Bueno, por esta invasión de Irak por parte de Estados Unidos y la relación con el petróleo. Mira que dijo, porque es muy interesante que lo comentemos, ya verás. ¿No le parece suficiente razón, o si le parece suficiente razón, el petróleo como justificación de la actual guerra de Irak? ¿Qué le parece este asunto? Muy bien. Respondiendo brevemente, pues me parece que es suficiente razón. Sería suficiente razón. Si el petróleo forma parte del orden internacional. Sin petróleo no podríamos estar aquí. Sin petróleo no tenemos luz, no podemos hablar de ética siquiera, si no podemos comer. Sin petróleo nuestra sociedad se para. El petróleo no es para que se lo beba nadie, es para que funcione el orden internacional, el estado de bienestar, sencillamente. Y entonces los que tienen el petróleo controlado, si no son unos, no son otros. Es decir, no es Europa, como se ha dicho, los que están en una posición ética. Francia no se movía por la ética, Francia se movía y se mueve, como es bien sabido, por los intereses petrolíferos, con los $6 el barril que le cuesta, etcétera, etcétera. Y Alemania lo mismo, y no digamos China, y no digamos lo demás. Es decir, cada uno de los países se mueven como host y como Hegel, es decir, el estado natural entre los países. Porque el orden internacional es un orden de equilibrio entre fuerzas. Únicamente es esto, y lo demás es pura metafísica, es un orden de equilibrio entre fuerzas. Y termino. Y entonces, el que es débil, lo que tiene que hacer, por ejemplo, China, es desarrollarse para imponer su propio orden. Bueno, China ya lo ha hecho, en estos más de 20 años ya lo ha hecho. Pero es muy interesante lo que plantea. Claro, porque en el fondo lo que te viene a decir es que sin la fuerza tú no puedes defender los derechos, ¿vale? De alguna manera. Pero cuidado, porque fíjate, yo creo que en este sentido, cuando hablamos de ética hay que ponerla en su debido valor, porque cuando se habla de lo próximo o de lo cercano, no de lo internacional, sino de lo próximo y lo cercano, la que organiza nuestra vida es la ética. Es decir, porque tú experimentas el cuidado del otro, el cariño, tú tienes afectos, es decir, desde los procesos de convivencia de lo real, de la proximidad, la ética es la que triunfa. El problema está en que cuando damos el salto a la internacional, lo que parece que se impone es la estética de la ética, es decir, la representación de esa ética y por lo tanto mucho más debilitada de lo que era la convivencia del día a día, porque ya no se trata de un individuo concreto ni de un vínculo específico que tienes, sino de cuestiones que se mueven en el plano del abstracto, ¿no? Y aquí es donde fracasamos, ¿no? En ese salto de legitimidad de lo concreto hacia lo abstracto. Pero entonces significa que conceptos como ética o libertad, también que en el plano individual
digamos, tienen unos códigos, cuando saltan al plano general internacional tienen otros? Claro, es que esta es una falsa dicotomía. O sea, a mí me resulta muy problemático que se hable de libertad y de seguridad, por ejemplo, en el plano individual. Y claro, lo digo literalmente. Sí. Y explico por qué, ¿no? A ver. Yo creo que damos ese salto ilegítimo. Salto ilegítimo, has dicho. Sí, yo creo que es hasta ilegítimo. Y lo digo ¿por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza. Es decir, desde el momento en el que nosotros nos reconocemos como seres sociales, tú tienes que asumir que tu libertad y tu seguridad es interdependiente. Eso lo tienes que asumir. Luego, cuando tú hablas de libertad individual o de seguridad individual, estás cometiendo un salto ilegítimo conceptual. Porque nosotros nos definimos en la interacción con el otro. Es decir, tú has necesitado de una comunidad para que te críen, te configuren la identidad, te ayuden, etcétera, etcétera. Luego nos constituimos en comunidad, lo que implica que nuestra libertad y nuestra seguridad son comunitarias. Esto es muy interesante, esto que planteas. Sí. Y tenemos esta manía de a robarnos o de arrojar la libertad y la seguridad siempre al plano de lo individuo. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en dar ese salto porque trasladamos un proceso educativo comunitario a una sensación de meritocracia individual. Pero entonces una persona aislada, por ejemplo... No, fíjate, un sujeto aislado no es un sujeto libre, sino un sujeto solitario, claro. Esta es la gran diferencia. Por eso digo que cuando se habla de estos conceptos a nivel individual, a mí me repele un poco, ¿no? A nivel intelectual. Yo es la primera vez que escucho esta distinción entre... Esta es una ocurrencia mía, Carlas, o sea, cuidado. No, pero es que me parece muy interesante, ¿eh? Y para comentarlo. Es decir, además ahí está el origen o el ADN de dos planteamientos muy distintos de encarar la vida e incluso la política. El individualismo extremo y la mirada colectiva. Es decir, si libertad y seguridad, que es verdad que empiezan siempre por uno mismo, han de tener unos códigos de gestión comunitarios, no es lo mismo que poner al individuo, a la persona, por delante de todo. No. Es que eso es una discusión, a mí me parece muy chulo. Si es una ocurrencia, yo te felicito porque me parece materia buenísima. Pues muchas gracias, Carla. Buenísima para debatirla. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. No soy yo esta canción de Paul McCartney con la que está cayendo, pero bueno, da igual. Vamos a cerrar esta ventana filosófica ¿con qué hoy? ¿Con biosofía, bibliosofía, mitosofía? ¿Qué nos propone? Hoy he elegido, como comenzamos fuerte, con una bibliosofía de... Un libro. Sí, un libro de un filósofo que puso un foco específico sobre el tema de la seguridad, Michel Foucault. Foucault escribió en 1977, bueno, primero impartió un curso en el Collège de France hablando de la seguridad y luego se publicó ese curso, porque fue un año entero, se publicó en un librito que está traducido al castellano que se llama Seguridad, Territorio, Población. Y está publicado por ACAL en el 2008 en castellano. Bueno, pues en este libro dice cosas muy interesantes sobre cómo se ha configurado el poder y cómo se ha configurado el tema de la seguridad. Y dice que la consecuencia de cómo se configura ese poder es que el gobierno en el siglo XXI, bueno, en el siglo XX, cuando él lo escribe, ya no trata de mandar sin más, ¿no? O de gobernar sin más, sino de administrar la incertidumbre, que esta es la clave de un buen gobierno. Porque la seguridad se convierte en una especie de principio central a la hora de gobernar. Entonces, claro, el que accede a ese gobierno, lo que tiene que tener muy claro es que el arte de gobernar es hacer que toda esa población que tienes a tu mando viva dentro de un equilibrio dinámico entre los riesgos que hay y la protección que sienten o que tienen, ¿vale? Y ese es el arte de gobernar. Es un libro muy interesante, fácil de leer, por cierto, y que me parece que desvela muy bien los nuevos conceptos de seguridad que desde finales del siglo pasado se han ido configurando. Muy bien. Like you and me, let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace.
Pues nada, José Carlos Ruiz, la próxima semana volvemos a filosofar aquí en La Ventana con más Platón y menos WhatsApp, por favor. Venga. Cuídate un abrazo, mucho. Carlas. Adiós, amigo. Hasta Adiós. luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.